8:42 de la noche en La Boca ya tiene dientes. Está con nosotros la señorita enciclopedia, la señorita que tiene la tecnología en sus venas y la ciencia y la biología, la señorita Sole Arias. ¿Cómo estás, Sole? Muy bien, acá estamos. Bien. Hoy trajimos un tema para preguntarte que es, para muchos oyentes puede ser de gran utilidad, sobre todo sobre carreras que uno no sabe bien de qué se tratan y qué estudian, pero que bueno, llaman la atención. Por ejemplo, si ve películas como El Mundo Jurásico, ahora que está en ahora el que cine. está en boga. Sí, que está Jurassic World ahí. Vamos a hablar un poco de los paleontólogos, de la tarea de los arqueólogos y de los geólogos. ¿Qué es lo que hacen? Es decir, si uno es así que ya encuentra huesos, es decir, las particularidades en breve, digamos, que tiene cada especialidad. Por ejemplo, ¿qué hace un paleontólogo? Bueno, los paleontólogos son esencialmente gente que estudia animales o, bueno, plantas, seres vivos extintos. Los más famosos son los que estudian dinosaurios, pero toda la historia de la vida sobre la Tierra fue mucho más larga que los dinosaurios y se estudian todo tipo de animales y plantas, insisto, me olvido las plantas a veces. Todo eso empezó hace muchísimos miles de millones de años, hace como 2000 millones de años, ay, no me salía. Empezó la vida sobre la Tierra y algunos de los organismos que empezaron a dejar fósiles están como por esa época, y los paleontólogos estudian toda la historia. Es decir, lo que buscan básicamente son fósiles de todo, digamos. Claro. O rastros Claro, lo que hacen es esos rastros o fósiles, o pueden ser incluso impresiones. Puede ser que nunca veas al animal, pero veas huellas, o impresiones de plantas, hojas. Todas esas cosas las estudian los paleontólogos. ¿Y cómo saber dónde buscar? Por ejemplo, no sé, un dinosaurio, decir, ahí entran también un poco los geólogos. O sea, los paleontólogos serían como la cruza entre un biólogo y un geólogo. Ah, mira vos. Porque estudian, también tienen muchas materias de geología. En algunos lugares específicos, viste que la Tierra tiene distintas capas. Y en las montañas, en lugares donde la Tierra se elevó por algún movimiento, esas capas suben en lugar de estar abajo donde normalmente están, y ahí se ven algunos de los mejores fósiles. También influye mucho el clima actual. Los lugares muy secos son mejores porque preservan mejor. Por ejemplo, huesos. En Argentina es famoso la Plaza Huíncul. Claro, las zonas de Neuquén, San Juan, todas esas partes que tienen mucha falla y además son bastante secos, son lugares bastante ricos en fósiles. Eso se estudia por justamente conocer las capas geológicas de la Tierra y en qué lugares del mundo se pueden encontrar más o menos accesibles. Ajá, quiere decir que, por ejemplo, un chico que capaz nos está escuchando y dice, quiero estudiar paleontología en la universidad, terminó el secundario y dice, básicamente, bueno, transita la facultad estudiando un montón de cuestiones relacionadas a esto. Claro, que vos estudian explicabas. Un poco de cosas relacionadas con la biología, estudian un poco de cosas relacionadas con la geología y también, bueno, tienen materias específicas de cómo relacionar o cómo entender eso que encuentran, que no es el animal o el ser vivo como estaba originalmente, y hay que aprender a interpretar esas cosas que uno encuentra. Y después, una vez que uno ya llega a su vida profesional, básicamente se dedica a la investigación de algo que es puntual, digamos. Claro, el tema en muchos casos, el problema entre comillas de los paleontólogos es no se puede hacer experimentos, o la cantidad de material sobre el que uno trabaja es muy limitada. Entonces se desarrollan toda una serie de herramientas que son distintas a la de los biólogos, porque los biólogos sí pueden hacer experimentos, sí tienen una cantidad de material generalmente mucho más grande. Claro, es más limitado en ese sentido. Es más limitado. Y también conseguir quien te financie la investigación. Sí, eso ya viene aparte. A otra parte. Eso también lo comparten con los biólogos. Sí. Y con los geólogos, con todos, digamos. Bueno, ahora, los geólogos y los arqueólogos. Bueno, los arqueólogos serían, digamos, como paleontólogos que se dedican específicamente a humanos, o, bueno, antropólogos que se dedican a humanos que ya se extinguieron. Es más corta, digamos, porque es desde que el humano... O sea, es más corto en tiempo, pero tiene la misma
O sea, complejidad, uno puede encontrar complejidad dependiendo de cuánto lo estudie y cuánto se especifique en ciertas cosas. O sea, los arqueólogos estudian todo lo que son los humanos antes de la escritura. Se considera en general arqueología todo lo que es estudio de los humanos antes de la arqueología. Por ejemplo, los prehumanos. Australopithecus. El Australopithecus, por ejemplo, es un fósil muy famoso porque es uno de los primeros homínidos. Digamos, no es un humano como uno lo consideraría hoy en día, pero es ya un simio muy antropomórfico, muy parecido a nuestras características y se considera uno de nuestros antecesores, claro. Mira, eso entonces estudia un antropólogo. Los arqueólogos. Arqueólogos. Que en realidad también se podría, o sea, la antropología sería como la carrera general y arqueología es una de las ramas. Mira vos. Claro, porque los antropólogos, en realidad justamente hay algunos que se dedican a la antropología arqueológica, a la antropología de sociedades existentes y hay distintas antropologías forense, porque antropología es el estudio del hombre, o sea que abarca todo. Claro. Y en el caso de los geólogos es como parecido a los paleontólogos, pero sobre la Tierra. Claro, se estudian todo lo que son los minerales, las formaciones de la Tierra, los distintos procesos. Eso todavía más difícil, digamos. Es diferente, es raro porque la gente que no se dedica a eso le resulta como, ¿qué puedes estudiar de la Tierra? Y hay un montón de cosas relevantes e interesantes de lo que uno puede estudiar de ahí. Por ejemplo, los mismos geólogos son los que estudian los movimientos sísmicos, cómo se compone una tierra de un lugar, de dónde provienen esas piedras o esa tierra que está ahí. Todas esas cosas. Es decir, estas carreras, ¿qué tipo de utilidad a la sociedad le pueden brindar? Ahora, por ejemplo, que se está impulsando mucho lo que es la extracción petrolífera, se están formando muchos geólogos, porque para uno empezar a buscar en un lugar, primero hace un análisis previo de la superficie, de las capas más superficiales, para saber si hay alguna probabilidad que justifique fijarse si hay realmente petróleo. Para eso se necesita un geólogo. Mirá. Después, los arqueólogos son, por ejemplo, los que estudian. Viste que acá en América del Sur había, digamos, ciertos humanos primitivos, ponele, que cazaban y tenían distintos emplazamientos y se encuentran algunos lugares que tienen fogones y huesos de animales. Y bueno, se estudia cómo eran esas comunidades, qué pasó después con ellas, si se convirtieron en los pueblos originarios que nosotros llamamos, o se extinguieron, cómo dieron origen a los distintos pueblos, quiénes, y esas cosas, todo eso lo estudia un arqueólogo, por ejemplo. Es interesante ver cómo ya a los niños ya desde la primaria los incentivan, por ejemplo, a este tipo de carreras. Es decir, estaría bueno, porque hay muy pocos, debe haber pocos paleontólogos o geólogos. Y mira, yo viste que estudio biología, paleontología en la Universidad de Buenos Aires, se estudia también en la misma facultad que biología. Y si bien no son un montón, hay más o menos entran 40 personas por año a la carrera, poner. Que no es súper poco, ni tampoco es mucho, claramente. Pero hay otras carreras que incluso son menos fomentadas, como por ejemplo oceanografía. Esa entran 4 personas por año, por ejemplo. Eso ya es realmente muy poco. ¿Y ciencias de la atmósfera, por ejemplo? Ciencias de la atmósfera, el último dato que yo conocí eran como 10 personas. Son mucho. En comparación con los biólogos que entran como 400 personas por año. Claro. Pero sí, ahora se está dando más fomento porque justamente con toda lo que es la reinversión científica y sobre todo focalizado en la energía y las extracciones petrolíferas, los distintos recursos que nosotros tenemos como país, se está empezando a incentivar nuevamente esas carreras. Pasa que también son carreras para gente que le tiene que gustar, porque no es que un día uno se levanta y dice, bueno, no sé muy bien qué voy a hacer, me voy a poner a estudiar geología. Bastante poco probable. La gente normalmente si hace eso va a medicina o abogacía. Claro, pero por eso está bueno que capaz desde la escuela primaria ya uno le vayan dando algunas herramientas, claro, como decir, bueno, esto estudia un arqueólogo. Claramente nunca va a ser una carrera que uno diga tradicional, pero es una carrera que si a uno le gusta es muy interesante y ahora se le está dando. Y hay mucho para investigar, es casi infinito. Sí. Para andar investigando. Por último, Gemma, ¿cómo se lleva
una estudiante de biología ahí dentro de la universidad con paleontólogos. Y nosotros compartimos muchas materias con los paleontólogos. Y en realidad, mi facultad particularmente es como que cada uno elige sus materias y se cruza con un montón de gente que hace otras carreras. Pero en realidad uno arma más o menos... Es como que hay mucha libertad para elegir tus materias. Y eso está bueno porque te da una visión más amplia. Si bien después uno se termina dedicando a una única cosa, se especializa, está en un laboratorio, muchas veces tiene que trabajar en conjunto. Y conocer a otra gente y conocer las herramientas que manejan le da como un poder de decir, bueno, ¿a quién tengo que ir a buscar si algo no lo puedo hacer yo? Claro. Porque es imposible que uno pueda manejar todas las herramientas para entender un fenómeno. Sobre todo cuando uno ya está hablando de investigación. Como trabajo estoy investigando una tribu que vivía en Monte Hermoso, por ejemplo. Y ahí trabajan zoólogos, paleontólogos, arqueólogos, porque hay distintas cosas para trabajar. Y eso está bueno, es interesante. Bueno, muy interesante el tema de hoy. Gracias, Soledad, por responder nuestras preguntas, incisivas preguntas. Vamos con algo de música. Vamos a escuchar algo un poco de México. Vamos con Caléxico.